Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase vamos a trabajar un ejercicio relacionado con la segunda ley de equilibrio o se conoce como estática de momentos o torcas, ¿sí? No olvidar que el momentum de una fuerza es una unidad material que nos dice F, la fuerza, cruz, R es un producto cruz de una fuerza por RR es el radio de palanca. Por ejemplo, nosotros tenemos una fuerza que está actuando, por ejemplo, aquí, una distancia R, y este es el origen de la fuerza. Si queremos conocer el momentum, pues es la fuerza multiplicado por el radio. Eso es el momentum o torca. De manera vectorial, pues sabemos que el momentum es F cruz R, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí vamos a trabajar con esta representación. Nos dice que hay un móvil que cuelga en equilibrio, consiste de dos objetos suspendidos por hilos verticales, que el objeto 3 tiene un peso en newtons de 1.40 y que cada una de las barras uniformes son idénticas y pesan 0.50 newtons. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Primero conocer el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el centro de cada barra. Entonces, por ejemplo, si hacemos un diagrama de cuerpo libre para la primera barra, pues ¿qué obtendríamos aquí? Primero hay una fuerza que le vamos a llamar la tensión T, ¿sí? Es una fuerza que va hacia arriba, pero ¿qué siente o qué hay aquí? Pues aquí hay un peso W1, ¿sí? Pero también hay un peso que tiene esta barra, que le vamos a llamar WV, que en donde va a actuar siempre el peso de una barra, pues a la mitad, ¿no? Entonces más o menos sería por este lado, ¿sí? W de la barra, ¿sí? Las barras son idénticas, así que W representa el peso de la barra y esto está generalmente en L medios, ¿verdad? Luego aquí pues tenemos otra tensión. Aquí hay otra cuerda que le vamos a llamar tensión. Hay que llamarla esta tensión 1 y esta tensión 2, pero es una tensión únicamente. Ahora para la otra barra, ¿sí? Tenemos un diagrama de cuerpo libre para la otra barra, la cual pues nuevamente tiene un centro de gravedad justo aquí que se llama WB, ¿sí? Ese es el peso de la barra únicamente, pero y coincide que está en L medios, ¿de acuerdo? Aquí pues tenemos una tensión que sería la tensión 2, ¿verdad? Y luego hay dos pesos, este se llama W2 y en este caso tenemos W3, sería los pesos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con ello ya tenemos los dos diagramas de cuerpo libre. Ahora lo que vamos a hacer es la suma de momentos en cada una de estas cosas. Ahora, si queremos nosotros calcular esto como sumatoria de fuerzas, pues estaríamos viendo que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje X no hay, pero en el eje Y sí, tiene que ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que sería T1 positivo, T1 seno de 90 sería pues 1, sería T1 menos, ¿estás de acuerdo? W1 menos W de la barra menos tensión 2, ¿verdad? Para la barra 1. Solamente trabajamos con magnitudes. En el diagrama de cuerpo libre representamos con la flechita porque indica un vector. Pero aquí únicamente trabajamos con magnitudes. La magnitud de T1, la magnitud del peso 1, magnitud de la
del peso de la barra y en la magnitud de la tensión 2. Ahora aquí también hacemos lo mismo, sumatoria de las fuerzas en y ahora aquí sería tensión 2, ¿sí? Menos W2, W de la barra, menos W3 es igual a 0. Y entonces pues ya tenemos aquí cómo sustituir. Ahora vamos a irnos con el equilibrio o la suma de momentos. Cuando trabajamos en suma de momentos nos tenemos que ubicar en un punto, por ejemplo en este punto y en este otro punto. ¿Por qué en esos puntos? Bueno, podemos hacerlo a través de cualquier punto y no hay problema, pero lo más práctico sería esa cuestión. Y bueno, como sabemos que aquí sería la sumatoria de magnitudes de momentum igual a 0. ¿En dónde? En ese punto 0. ¿Por qué ahí? Pues lo puedes hacer en donde sea, pero pues la idea es que como conocemos este peso 3, pues va a poder actuar en toda la barra. Entonces vamos a ver. Aquí sería T2, ¿sí? Y sería negativo porque a partir de aquí, hagan de cuenta que se hace un eje y aquí está se traza un eje aquí, una línea de eje de acción y aquí sería eje negativo, ¿verdad? Todo lo que está negativo. Entonces no olvides que F por R. Entonces nos va a dar cruz negativo, o bueno, eso ya lo sabemos de cuestiones vectoriales, pero bueno, sabemos que va a ser negativo. Entonces, ¿cuál es el brazo de palanca? ¿En dónde actúa todo? Pues en toda la barra esta fuerza. Sería T2 multiplicado por L, ¿estás de acuerdo? Porque actúa en toda la barra de longitud L, negativo. Luego más T1 por L sobre 2, L sobre 2 es el brazo de palanca o la distancia en la que tiene el efecto. Vamos sumando todas las componentes vectoriales de momentos desde este punto hacia el otro extremo. ¿Sí? ¿Y por qué es positivo? Porque esta fuerza actúa hacia arriba. Luego va a ser menos W por L medios, ¿de acuerdo? Y ya no tiene W1 porque ¿cuál sería su longitud en la que actúa? 0, ¿verdad? No tendría pues un eje de acción. Entonces por esa razón esta fuerza actúa en todo este brazo de palanca, esta en este brazo de palanca y esta última en ese brazo de palanca. Por ello T2 actúa en toda la barra, T1 en la mitad de esa... perdón, aquí sería 2L sobre 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué 2L sobre 3? Porque es este brazo de palanca. Y el peso que está aquí sí actúa en L medios porque está ubicado justo en el centro de esa barra. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Lo mismo vamos a hacer aquí, sumatoria de momentos para esta cuestión. Aquí nos quedaría, pues ya como lo aprendimos, quedaría menos W3 por L, ¿verdad? Porque aquí actúa en todo este brazo de palanca. De ahí coincide que el peso y la tensión están en el mismo valor, entonces sería tensión 2 por, bueno, aquí sería tensión 2 positiva por L medios, que es el brazo de palanca, menos W por L medios, que ese es el R, y pues W2 ya no tiene peso, es igual a 0. Bueno, ya no tiene brazo de palanca, o sea, aquí quedaría por 0. W2 por 0, pero no tiene sentido escribirlo, y aquí W1 por 0, pues daría 0. ¿Qué notamos aquí? Pues bueno, que podemos dividir todo esto entre dl. Ajá. Entonces dices, bueno, si podemos dividir todo entre dl, pues sería adecuado. Sabemos que W es 0.5 y que el peso W3 tiene un valor de
1.40. Entonces podemos dividir entre dl, y simplemente aquí nos queda menos W3 T2 sobre D2 menos WB sobre 2 igual a 0. ¿De acuerdo? Y aquí también lo podemos hacer. Y aquí me va a quedar menos T2 más 2T1 sobre D3. Aquí hay un detalle. Sería 2T1 sobre D3 menos WB sobre D2 igual a 0. Y bueno, pues ya solamente nos queda resolver. Vamos a empezar con esto porque aquí podemos rápidamente determinar T2 y después determinar T1. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a resolver para T2. Dice que es menos W3 menos WB entre D2. Esto es igual a T2 sobre 2. De aquí entonces tenemos que T2 es igual a ver, bueno, si lo despejamos va a ser positivo, ¿verdad? Entonces aquí sería menos T2 porque lo estamos despejando. Y bueno, de aquí T2 sería simplemente W3 más W de la barra entre D2 multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Estamos despejando solamente T2. Y entonces de aquí pues ya sabemos que esto vale 1.40 newtons, que esto vale 0.50 newtons, entre 2 por 2. Entonces de aquí sabemos que T2 es igual a, si hacemos las operaciones, 0.50 entre D2 más 1.40 por 2 nos queda 3.3 newton. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos T2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? Pues si ya tenemos T2, podemos calcular T1, ¿verdad? Entonces de la otra situación, menos T2 más 2T1 entre D3 menos W entre D2 es igual a 0. Bueno, pues ahora solo despejemos T1. Aquí quedaría T1 sería igual a T2 más W sobre D2 multiplicado por 3 y a la vez dividido entre D2. Como ya conocemos T2, pues nos queda 3.3 newtons. Aquí sería 0.5 newtons entre D2 por 1.5, 3 entre D2. Esto nos quedaría entonces 0.5 entre D2 más 3.3 por 1.5, 5.325 newton. Y bueno, pues ya tenemos cuánto vale T1, cuánto vale T2. ¿Qué nos piden? La tensión en el hilo superior, es decir, T1. Ya lo conocemos, 5.325. Ya tenemos cuánto vale. Ahora nos piden los otros pesos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, con estos equilibrios que planteamos aquí. Que esto pues son equilibrios, podríamos decir, equilibrios de traslación. Bueno, equilibrios de fuerzas. Y los otros son de torca o de momento, un equilibrio traslacional. Es decir, que eso puede estar como en movimiento, pero la suma de momentos es 0. Entonces, con estos equilibrios o suma de fuerzas igual a 0, podemos determinar esto igual a 0, aquí igual a 0. Entonces, pues bueno, de la primera ecuación, pues ya sabemos T1, T2, calculamos W1. Aquí me quedaría T1 menos W1 menos WB menos T2 igual a 0. Y de aquí despejamos W1. Sería T1 menos WB menos T2. ¿Sí? ¿De acuerdo? T1 menos WB menos T2.
T1 es 5.325 newtons, W es 0.5 newtons, T2 3.3 newtons. ¿Cuánto nos da esto? 5.325 menos 0.5 menos 3.3. Nos da 1.525 newtons. Y ahora vamos a calcular cuánto vale W2. Pues W2 lo podemos calcular con esto. Entonces T2 de aquí le quedaría T2 menos W2 menos W menos W3 igual a 0. Y de aquí despejamos pues W2. W2 sería igual entonces a T2 menos W menos W3. Y T2 vale 3.3 newtons. Esto es 0.5 newtons. Y 1.40 newtons. ¿Esto cuánto nos queda? 3.3 menos 0.5 menos 1.40 nos da 1.4 newtons. Sería W2. Y bueno, entonces aquí ya conocemos pues los resultados. W1 es 1.5, como nos dice aquí. W2 1.40. Y la tensión total 5.3 newtons. Y la tensión 2 de la cuerda sería 3.3 newton. Pues bueno, con ello hemos terminado este ejercicio. Espero te haya gustado. Esto tiene que ver con la segunda ley de equilibrio o suma de momentos. Es un equilibrio traslacional, algo que puede estar en movimiento. No obstante, la suma de fuerzas es igual a 0. Es el segundo principio de equilibrio o segunda ley de equilibrio. La primera únicamente nos dice que las fuerzas y el cuerpo no puede estar en movimiento, está totalmente en reposo. Pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Saludos.